Ay, qué amable, muchas gracias, Elizabeth. No, al contrario, me siento honrada. Ya está con el editor, pues, Ah, desde que estaba muy chica, desde los 5 años, él nos empezó me regalaba cada semana un tomo de un libro, era una enciclopedia para niños, ¿no? Ahí todavía hice algunos pininos, escribía algunos textos muy malos, la verdad. O sea, no era, a los 16 años difícilmente vas a sacar tu primera gran obra. Escribía. buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Juana Elizabeth Palacios Ruiz. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, de cuarto semestre de la especialidad de español. La materia es seminario de la literatura. La finalidad de esto es conocer un poco más de nuestros escritores regionales. Presento a nuestra escritora, Vanessa Garza Marín. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en estudios humanísticos con acentuación en literatura y discurso en el Tecnológico de Monterrey y una formación literaria. Ha tomado diversos talleres literarios en la localidad como el taller literario de Mario Antero. Quisiera escucharlo de usted, escuchar o que nos platique un poquito de usted, de su trayectoria, de su carrera, de lo que ha escrito, si es tan amable. Ay, qué amable, muchas gracias, Elizabeth. No, al contrario, gracias. Yo creo que más que la presentación mía, precisamente por eso esto es lo que yo investigué, pero yo quiero saber de usted, o sea, que usted me platique cómo inició, qué estudió, o sea, cómo inició en esto de la escritura, qué fue lo que la movió, la inspiró, cuál fue el parteaguas para decir, me gusta escribir, y empezó. O sea, eso Ok, es lo que me claro que interesa. sí. Ajá. Sí, bueno, pues es un oficio extraño, ¿no? Más con una ciudad como Monterrey, que no es algo que se aliente mucho. O sea, sí hay clases de literatura, sí se habla de escritores, bueno, cuando es la feria, las ferias del libro o al leer, que me encanta esa feria también. Pero en general, bueno, yo tengo ya 45 años y pues cuando yo era niña eran los 80s y no era precisamente un ambiente muy propicio, ¿no? Al menos no donde yo me movía, ¿no? Que era en una escuela pública, era una colonia pues pues o sea, no éramos ni clase media, éramos una colonia de bajos recursos. Entonces, pues era algo como una extravagancia, ¿no? Los libros. Como que la conversación de esa época entre los familiares bueno, en ese entonces de mi papá, pues era más bien haz cosas para obtener dinero. No, como que cosas como el arte o la literatura, pues vistas como algo muy extravagante o lejano, ¿no? O inútil. Pero pues mi papá sí le gustaba leer, ahí fue la suerte que tuve. Desde que estaba muy chica, desde los 5 años, él nos empezó me regalaba cada semana un tomo de un libro, era una enciclopedia para niños, ¿no? Pero ya he estado buscando hasta el cansancio en internet a ver si recupero por ahí el nombre o dónde volverla a conseguir, porque la destrocé, finalmente, de tanto leerla y moverle y así se fue deshojando y hasta que no quedó nada y yo creo que mi mamá la tiró, no sé qué pasaría con ella, pero se perdió en la noche de los tiempos. Pero esa enciclopedia era muy especial porque venía información de diversos temas, ¿no? Desde la Revolución Francesa o la salud o cualquier cantidad de temas, ¿no? Para un niño, pero en cada capítulo tenía un cuento. Entonces, gracias a esa enciclopedia, pues yo pude leer un montón de cuentos interesantísimos. Y como que fue algo que siempre me gustó leer, ¿no? Desde que tenía unos 6 años. Desde los 5 aprendí a leer y empecé poco a poco, ¿no? Cada vez, al principio muy torpemente, pero luego ya vas leyendo con más fluidez. Y pues era algo de lo que nunca me despegaba. Y también era como un puente de unión entre mi mundo en ese entonces, un mundo infantil, y el mundo de mi papá, que pues era un mundo de adultos. Entonces, al menos él me podía leer un libro, me leía El Principito, me leía algún cuento, o le platicaba yo algún cuento que había leído. Entonces ahí fue como que se formó una conexión.
Y luego después me regaló un diario también, que era algo así como muy extraño, ¿no? Porque uno veía en las caricaturas pues, de todo tipo, ¿no? Que había una niña con un diario que escribía y luego te enteras que pues resulta que puedes escribir en un diario lo que te pasa en tu día a día. Entonces me lo llevaba a la primaria, lo escribía, ahí seguía, ¿no? Y también tuvimos la suerte de que mi papá pues él trabajaba arreglando lavadoras y secadoras. Entonces muchas veces las personas no tenían cómo pagarle, entonces le regalaban cosas en un intercambio, ¿no? Entonces un día llegó con un bonche de libros, toda la colección de las revistas de selecciones, así, y un montón de libros, más libros de cuentos, entonces pues para mí fue un atracón, ¿no? De poder seguir leyendo más y más y más. Y pues lecturas de todo tipo, porque yo creo que así se empieza, al menos cuando no tienes, a lo mejor un medio económico muy privilegiado y que no te van a decir cuál es el canon de la literatura, pues uno empieza leyendo lo que tienes. Lees desde las revistas de las novelas de tu abuelita que tenían las vanidades de Corín Tellado, o las revistas de selecciones, o los libros de cuentos. Entonces, así es como empiezas a meterte en la literatura, ¿no? Ya más grande, bueno, ya entras a la prepa, llevas materias como de literatura y ya te van explicando, bueno, que hay una literatura latinoamericana, que hay o sea, que hay ciertos cánones, ¿no? Te presentan pues libros como Cien años de soledad, y yo creo que así es más o menos como se va formando una persona que escribe, ¿no? Un escritor leyendo. O sea, sí he visto otras personas que llegan de otro camino, del simplemente decir es que yo quiero ser escritor, pero sí les conlleva más trabajo porque pues al momento de escribir las cosas a lo mejor van a caer en lugares comunes o su visión a lo mejor va a ser más chiquita porque no se les van a ocurrir tantas historias o historias tan distintas porque a lo mejor no tuvieron oportunidad de adentrarse tanto, ¿no? En un campo tan vasto como la literatura. Y pues ahí todavía hice algunos pininos, escribía algunos textos muy malos, la verdad. O sea, no era a los 16 años difícilmente vas a sacar tu primera gran obra. Escribía medio textos medio sin ton ni son, de repente prosa poética, que eran los noventas, en ese entonces era como que lo que estaba de moda. Entonces, pues más o menos ahí escribía como una niña de 16 años escribe, ¿no? Y luego vino la terrible decisión. En ese entonces yo había entrado becada al TEC de Monterrey, bueno, a la prepa Garza Lagüera del TEC, pero estaba becada. Entonces, pues estuve en teatro, estaba haciendo también otras actividades, pero no traía los grandes números de promedio como para seguir en el TEC de Monterrey. Y además, no, aunque los hubiera tenido, ya no, mi padre no estaba en disponibilidad de pagarme una carrera en el TEC, no le alcanzaba ni siquiera, así me hubieran dado el 99% de beca, lo que había que pagar además en libros no estaba a mi alcance, ¿no? Y vino la difícil decisión entonces, porque me acuerdo muy claro, ¿no? Me pararon frente a la sala de que, bueno, a ver qué vas a estudiar. Este, y ese qué vas a estudiar no era una pregunta como, vas a pasar a letras a estudiar, no, era, ¿qué vas a estudiar que va a hacer sentido en nuestra actual situación económica? Entonces entré a un semestre a leyes, lo vomité, no me gustó, y la negociación fue comunicación, como que terminé en comunicación, dije lo más cercano al menos a cuestiones literarias o de seguir narrando cosas. No era lo más, a lo mejor lo idóneo, me hubiera gustado entrar a letras, pero en ese entonces no se pudo. Y ya terminé la carrera, seguí escribiendo por mi parte, seguí leyendo, pero ya era como una actividad, como un hobby, ¿no? Guardado. Entonces, pues un día, en ese transcurso ya salí de la carrera, me puse a trabajar en cosas que no tenían nada que ver con literatura, porque pues la prioridad era ganar dinero. No era estar batallando, ¿no? Y bueno, en ese entonces mi mamá enfermó muy grave.
le da cáncer y pues me tocó cuidarla, me tocó estar muy cerca de ella hasta que llega un punto en que ella, pues se plantea que iba a fallecer. Y cuando me acuerdo muy clarito que empecé a sentir, yo ya para ese entonces estaba casada y ya mi situación era una muy distinta, contaba con el apoyo de mi esposo. Cuando vi que la vida es finita, que no, nadie puede asegurar que vas a estar todos los años que quieras para hacer lo que querías hacer, tuve que priorizar y fue cuando decidí entrar a una maestría en humanidades, que también era mucho síndrome del impostor, ¿no? De este miedo de decir, es que no tengo estudios en literatura, ¿cómo me atrevo a escribir un cuento o cómo me atrevo a escribir algo, ¿no? Digo, anduve por diversos talleres, además de los que mencionaste, pero no necesariamente sentí que ahí estuviera encontrando algo que me ayudara a escribir más o mejor. Este, y curiosamente, y es algo muy personal, por alguna rara razón, como lo que a mí me autoconvenció y que yo ya era digna de escribir, era estar en una maestría de humanidades, de literatura, lo cual es falso. O sea, no, realmente eso es algo que uno se vende para decir, "Ah, ahora sí". O sea, porque otra gente no en su vida ha ido a un taller y escriben padrísimo, o otros simplemente nunca estudiaron letras. Como que escribir, pues se escribe escribiendo, ¿no? Se hace escribiendo, perdón. Entonces, pero en ese momento yo ahí sí me sentí como que, ya, ok, ya puedo escribir. Y fue cuando ya saqué mi primer libro, empecé a publicar algunos cuentos en antologías y terminé escribiendo ya esta segunda novela de Feral, que es la más reciente, ¿no? Y ya más o menos creo que ya te conté toda la historia, Elizabeth. Muy interesante, licenciada. Muy interesante. Y bueno, y quisiéramos, bueno, quiero saber, ¿cómo ha sentido algún desafío en particular durante su camino? O sea, ¿cuál cree que ha sido su desafío más, más grande o el más marcado en cuanto a lo literatura, a lo de escribir? Uf, han sido varios. Hay varios, ¿no? El primero, el sobreponerte la idea de que a lo mejor no vas a llegar y todos te van a abrir la puerta. O sea, no, nadie te está esperando. Yo creo que es lo primero, ¿no? Y también superar el síndrome del impostor, porque muchas veces un escritor está como en ese péndulo, ¿no? O sea, el hecho de decir es que mis ideas valen la pena para que estén impresas en papel, pues si lo pensamos por un segundo es un gran acto de arrogancia, ¿no? O sea, por qué uno tendría que estar impreso ahí? Este, y precisamente como es un acto de mucha arrogancia, de mucho narcisismo, el decir, pues sí, yo debo estar impresa y mis cuentos son lo máximo y deben de estar ahí, o mi novela debe estar ahí, ocurre este efecto de rebote, ¿no? Que en ese momento, pues, así como decir eso, al rato vas a decir, no, lo que estoy haciendo es un mugrero y qué bárbaro, ¿cómo me atrevo? Este, bueno, hay algunos escritores que no tienen ese problema, ellos cursan la vida pensando que son lo máximo y así se van a morir pensando que lo que escriben está maravilloso, sea o no lo apegado a la realidad. Qué buen, o sea, bien por ellos, porque al menos no tienen ese problema, pero no era mi caso. Entonces, sí era mucho sobreponerme a eso, a cualquier crítica, por tonta que fuera, a cualquier opinión, hasta que un día entendí que escribir no se trataba de mí, no era para mí, que luego mucha gente piensa eso, ¿no? Dicen, es que escribo lo que a mí me nace y lo que quiero, lo que quiero, plasmar, ¿no? Sí, pero no. Sí, porque efectivamente, en el momento en que empecemos a escribir en función de lo que aprueben los demás, pues se convierte en una máquina, ¿no? En alguien muy sin centro, ¿no? Sin autenticidad, porque vas a estar todo el tiempo pues contando un cuento bien feo que a lo mejor viste o una historia muy aburrida o muy cursi que viste en Netflix, pero viste que a todo el mundo le gustó por alguna razón, ¿no? Digo, al menos esa es mi opinión. Y el otro polo, el de yo escribo lo que me da la gana y si le entendieron bien y si no tan bien, eso te puede llevar a una especie de monólogo contigo mismo y un acto constante de vanidad, de estar nada más preocupado por ti, o sea, lo estás haciendo por ti al final del día, por quererte validar, por pensar, es que soy especial, soy lo máximo.
Y sí, puede que lo pienses y se vale, pero, pero también tomemos en cuenta que al lado de esa página que estás escribiendo hay una persona que se está tomando el tiempo de leerte, que está diciendo, bueno, me voy a sentar aquí de perdido unas 4 horas o lo que vaya a durar esto, y voy a escuchar a esta persona durante todo este transcurso. Entonces no le puedes dar una cachetada escribiendo algo que va a sufrir, que lo va a aburrir, que lo va a nefastear, porque pues probablemente va a aventar el libro o probablemente se va a quedar ahí, ¿no? No vas a tener un acto de comunicación. Y bueno, eso al menos sí en este segundo libro sentí que fue algo con lo que mejoré bastante, porque en el primer libro tuve muy buena publicidad, sí me leían, pero yo sentía que la gente no necesariamente estaba conectando tanto conmigo. Sí, a lo mejor conectaban con mi persona al verme o lo que sea, pero no necesariamente con el libro. Y con este segundo libro sí tuve la satisfacción de que ya se acercaron muchachas o mujeres a decirme, es que esto que estás hablando sí me habla, sí me siento interpelada. Entonces ahí fue cuando dije, ok, de por aquí es, porque pudimos llegar a un punto medio en que yo no sentí que estarme sacrificando al hacerlo y que al mismo tiempo pude establecer un diálogo. Entonces eso se convierte en un acto de dar, no nada más de querer recibir. Y ahí es donde uno encuentra la manera en desclocharte o a lo mejor de desbloquearte de estos famosos bloqueos de escritor que te dan, que no es más que una neurosis de pensar qué van a pensar de mí, que no soy tan maravilloso. Entonces, bueno, ese fue, yo, ha sido el gran desafío, de decir, bueno, pues, ok, me desbloqueo y me pongo a escribir, ¿no? Más otras historias, pero bueno, esos ya no son tan importantes. Sí, de hecho me llama la atención, vi una entrevista que le hicieron en Imagen ahora en noviembre y, Ah, sí. y me llama mucho la atención que tocan el tema de eso, de que usted menciona que varias personas o varias señoras, jovencitas o ya o sea, cada en diferente a lo mejor momento, etapa de su vida se identifican con el personaje, se identifican con lo que se va leyendo, entonces sí tiene mucha razón lo que dice usted, o sea, usted escribe para, o sea, usted escribe, pero a lo mejor usted une varias personalidades en un mismo personaje y a lo mejor en algún momento el personaje, una mujer se identifica y luego otra y luego otra. Y eso es lo que va, bueno, a mí en lo personal también, pues yo tengo 38 años, me vaya, o sea, nos va envolviendo en la historia de, porque dice, hasta uno dice, ¿pudiera ser yo? O sea, puede haber sido yo en algún momento, alguna etapa de la vida, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué papel desempeña su entorno en general en su escritura? ¿Cómo influye su historia, en sus historias y su personaje? O sea, ya hablando en el entorno regional, ¿cómo influye en la historia y en los personajes? Lo que es en Ah, este caso, pues aquí, vaya, Monterrey o Nuevo León, o sea, qué influye en la historia y en los personajes? ya, ok, ya entendí. Bueno, el personaje es ficticio, pero sí inventé un personaje que fuera una mujer que viniera de un extracto económico bajo, pero que por una cuestión del destino, pues se viera dentro de San Pedro, ¿no? Que a lo mejor no me acuerdo si lo menciono tal cual o si sí, pero la idea era esa, de cómo se puede alienar una mujer y cómo puede desconectarse en cuanto a su, pues en cuanto a lo que realmente ella quiere ser o hacer, y distrayéndose con cuestiones que son muy de Monterrey de repente, como por ejemplo el tema de las apariencias, que bueno, eso es un mal de todos lados, no es algo exclusivo de Monterrey. Sin embargo, en San Pedro, pues se puede llegar a sentir muy fuerte, ¿no? O entre gente de San Pedro. Aunque también disculpándolos a ellos, también en todos lados eso ocurre. Y sí, es una ciudad como tiene una vocación industrial, muy orientada al dinero. Entonces, todo eso puede llegar a un momento en que la gente, que provoque que la gente pierda su norte. O sea, que irónicamente estamos todos al norte. Sí, que estamos preocupados por tener más y más y más. Y también como es una ciudad de condiciones geográficas duras por temas del clima, por ejemplo, ahorita el tema de la falta de agua, eso hace como que la gente tiende a endurecerse porque están en la sobrevivencia.
Entonces, a lo mejor una persona en su día a día no está pensando en pasar la tarde en irse a caminar a un parque. No, a lo mejor está pensando en que tienen que trabajar horas extras porque pues bien, hay que completar para comprar un tinaco porque no sabemos si te van a reducir el agua o si viene el apagón. Entonces, ese tipo de características, pues sí, claro que los personajes terminan viéndose un poco reflejados en eso, ¿no? Aunque sea un personaje que de repente ya está en una situación de abundancia o de privilegio. Eh, y bueno, ¿qué provoca eso? ¿Qué provoca vivir en una ciudad donde las condiciones de vida son muy duras? Pues primero que nada se va perdiendo el sentido de comunidad, porque cada quien está preocupado por sobrevivir, lo cual es algo muy, ¿cómo se dice? Sí, muy válido, ¿no? Pero sí pega mucho en la psique de las personas. Y bueno, eso puede provocar mucha alienación, que eso se refleja en todas las clases sociales, porque la persona está más preocupada por el tener, por el sobrevivir, que quizás en lugar de estar preocupados por el conectar, o cómo se conecta a su entorno, o cómo se conecta con las demás personas. Entonces, Feral, pues sí es la historia de una mujer que está muy alienada, está muy sola, y precisamente por ese tipo de cuestiones muy propias de la ciudad. Eh, ¿Tiene algún escritor regional que le haya influenciado o inspirado? Sí, cómo no, pues hay varios ahí. A ver, pues, porque sí, tengo un listón. Empezando, bueno, y bueno, esa es una historia chistosa. La escritora que yo vi cuando yo tenía 16 años, que fui a un encuentro de escritores, que antes los encuentros de escritores eran algo muy fancy, porque muy elegante, porque lo financiaba el Estado en unos grandes auditorios, todo el mundo podía ir, había snacks para todos, duraban días y días y días, y eran básicamente un micrófono abierto, o sea, no, había algunos que leían ensayos, me acuerdo que incluso fue Juan Villoro a ese encuentro, y había gente de todos lados. Y me acuerdo que había un montón de escritores sentados en unas butacas del lado derecho, donde yo estaba sentada. Estaban Héctor Alvarado, Marenteo, ahí había varios, no me acuerdo si Marenteo necesariamente, pero sí me acuerdo mucho de la cara de Héctor Alvarado y una mujer muy, muy guapa, delgada, así muy afinada su cara, un matón de pelo chino, me acuerdo, recogido en una cola atrás alta, que después me enteré que, bueno, era Patricia Lauren Kulik. Entonces ya, pues ya a lo largo del tiempo la fui leyendo, ya en posgrado me obsesioné con su obra, estuve leyendo que La Giganta, que El Camino de Santiago, que por cierto, El Camino de Santiago yo creo que es un libro que sí, sí marcó una pauta en la escritura, de mujeres, precisamente porque toca todos estos temas de mujeres. Y estamos hablando de un libro que fue escrito en los 90, publicado quizás en el 99, 2000, por ahí, ahorita no me acuerdo bien, pero por ahí va la fecha. Entonces ella sí tuvo o sea, yo dije, esa es la clase de escritora que quiero ser. Quiero decir esa clase de cosas. Y bueno, ya de ahí viene la admiración a otros escritores como Hugo Valdés, David Toscana, el mismo Mario Anteo, que siempre leía sus columnas en el norte. Y bueno, ahorita pues ya hay otros, ¿no? Pero sí, ahorita así a bocajar rápido, pues te digo estos nombres. Bueno, ¿cómo percibe el valor de la literatura regional en el panorama literario más amplio? O sea, ¿cómo cree que sea posible perseverar y promover la diversidad a nivel local? O sea, llevarlo más Wow. allá. Porque de hecho estuve leyendo, bueno, ahí en el libro Feral, viene ahí que usted conoció bueno, conoce más de 25 países por lo mismo, por lo Ah, de la sí. literatura. Entonces, bueno, me llama la atención eso, o sea, cómo lo regional llevarlo a, a A más lo allá, global. a lo global. Pues mira, ay, qué buena pregunta. Pues mira, ahorita es un muy buen momento en la literatura regiomontana, porque están apareciendo nombres de gente que está escribiendo muy bien, o sea, y que incluso sus libros
Ahorita yo he estado acá en Yucatán y de repente he encontrado libros de Alejandro Vázquez, de María de Alba, de Gabriela Riveros, que sí ya están entrando en la distribución nacional, e incluso pues, también de Sofía Segovia. Sofía Segovia incluso ya rompió hasta fronteras, ¿no? Ya va en un plano internacional. Entonces, poco a poco, yo creo que sí, esta literatura pues se ha ido, gracias también a la globalización, quieras que no, es mucho más fácil promover ahora un escritor, aunque se encuentre en Monterrey o en Mérida o en donde sea. Antes que siempre se pensaba que, bueno, los escritores tienen que estar en la capital, en Ciudad de México. Sigue persistiendo ese sentimiento, se sigue pensando que los movimientos importantes de literatura o todo lo importante con respecto a la literatura está ocurriendo en Ciudad de México, cosa en la cual yo no estoy de acuerdo. No veo tanto eso, o sea, no me parece, pero pues me imagino que es pues es algo que va a persistir, ¿no? Pero a medida que los escritores vayan pues contando historias, que vayan poniéndolas en papel, mandándolas a editoriales, teniendo fe en su trabajo, pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Y también ha habido un fenómeno interesante de los 80s, 90s para acá. Bueno, la alberca o bueno, la cantidad de lectores ha aumentado muchísimo. O sea, jamás me hubiera imaginado que puedas ir a un lugar como la Gandhi de Hidalgo, que es un local enorme y que está lleno de gente comprando libros. Eso era impensable. O sea, era ir a pequeñas librerías, los mismos de siempre, unos cuantos ahí comprando algunos libros, a veces los mismos escritores comprando libros. Entonces, bueno, ya hay un público de gente, de lectores, ¿no? Que eso también es básico para la sobrevivencia de cualquier tipo de literatura. Si no hay lectores, pues no hay escritores, no va a haber nadie quien te lea. Y bueno, afortunadamente eso ya está cambiando mucho en Monterrey. Incluso acá también, bueno, en Mérida sí tienen muy buena fama de lectores, pero sí es sorprendente. Acabo de abrir un círculo de lectura para mujeres que les interese el libro de Mujeres que corren con los lobos. Y ha habido muy buena respuesta y de mujeres que me dicen, sí lo conozco el libro. Y yo dije, caray, ok, muy perfecto, inscrita, pásale. Y bueno, a lo mejor en otra época no hubiera sido algo tan fácil de encontrar o iba a ser un público más reducido. Y afortunadamente eso ha ido cambiando. Cada vez la literatura ha ido ganando espacios, ¿no? Y bueno, también se ha abierto un mercado tremendo de lectoras. Entonces eso también ha ayudado mucho para las mujeres que están interesadas en escribir. Bueno, y bueno, esta pregunta tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahorita. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el impacto de la tecnología y las redes redes sociales en el mundo de la escritura y la publicidad de libros? ¿Cree que ha afectado su forma de trabajar como escritora? Me llama la atención que ahora que andaba buscando yo su libro, que le digo que me comuniqué con el editor del libro y me dice, es que sí tengo ejemplares, pero los tengo en mi casa porque, bueno, ahora con lo de la pandemia se ha tenido que cerrar algunas, se tuvieron que hacer algunas librerías, pero ahí tengo ejemplares en mi casa. Pero yo quisiera saber también, bueno, esa es la parte del editor, pero en la parte del escritor, o sea, ¿qué tanto ha influido lo que son, pues, la tecnología, las redes sociales, el tener más cerca, como comentaba ahorita usted, o sea, el que ya, pues, con un clic uno ya está del otro lado del mundo? Entonces, me gustaría saber su opinión. Pues yo creo, ha tenido ventajas y desventajas. Ha sido más yo creo que son más las ventajas, y llámenme optimista, porque ha permitido que tu trabajo de alguna manera se pueda dar a conocer en más lugares, ¿no? Y más fácilmente. Y a su vez tú también puedes tener acceso a libros o cosas que antes era impensable, ¿no? Tenías que viajar a otro país o no sé, de alguna manera mandarlo a pedir a que te lo trajeran. Y eso, bueno, esos tiempos se han acortado muchísimo, se ha facilitado ya tanto uno poder tener acceso a otros libros como de igual manera, pues que tengan acceso al trabajo de uno. Y bueno, pues también asimismo, pues a medida que te metes ahí en redes sociales y estás promoviendo tu obra, bueno, va a haber quien sepa de ella. También los eventos en línea, ahora con la pandemia se dieron mucho hasta presentaciones en Zoom y pues todo eso ayuda. Desventajas, porque también las hay,
puede llegar un momento en que te pierdas en estar pensando de que, y eso ocurre en todas las profesiones y en todos los niveles, ¿no? Pareciera que las redes sociales son un constante recordatorio de que todo el mundo está ganando mínimo un Nobel o que todo el mundo está teniendo muchísimo éxito y tú ya vas atrasado. Y de tanto estar poniendo la vista en los demás, pierdes la vista en tu trabajo y en lo que tú eres y en lo que tú estás haciendo y en tu propio proceso, ¿no? Y en tus propios tiempos también. Y bueno, eso sí hay que cuidarlo. Y yo creo que aplica para todos, aplica para cualquier persona que a lo mejor para, tal vez no para un contador, porque no me imagino un contador obsesionado de que si alguien ya, o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí tuvo un ascenso o logró independizarse, un negocio muy exitoso. Pero yo creo que ese es el único mal ahorita, el mal postmoderno, ¿no? Las redes sociales, en el sentido de que nos hacen perder el centro. Nos olvidamos que el centro está en nosotros mismos, en lo que vamos a leer esos días que estamos despiertos, esas horas que estemos despiertos o lo que vamos a escribir y estamos distrayéndonos a lo mejor en ver lo que está ocurriendo en otros lados. Y que también es bueno, a mí me encanta saber que a los demás les va muy bien, me da mucho gusto, pero sí, siempre y cuando sea un festejo y no se vuelva un asunto de angustia, ¿no? Porque desgraciadamente como uno conoce que sean pues cientos de escritores, no sé, un montón, pues obviamente en las vidas de todos todo el tiempo está pasando algo. Entonces se vuelve algo como que, "Ah, mira, ya, y pareciera que es la misma persona, nada más la manifestada en diferentes lados, que a todo mundo le están pasando cosas. Entonces, pues claro, te puede dar este fenómeno del FOMO, ¿no? Que te puedes angustiar, y más si eres una persona que tienes problemas para recuperar ese centro. Pero bueno, es una cosa de cuidarlo, nada más, de tener cuidado, de no pasar mucho tiempo en redes sociales, de no estar tan al pendiente de lo que está pasando en el mundo de la literatura, que siempre parece que está pasando todo y al mismo tiempo no está pasando nada. Y concentrarse en el trabajo de uno, en lo que uno va a leer, en lo que uno va a escribir ese día, o en lo que uno va a vivir simplemente. Sí, sí, como dicen, el buen uso de las redes, Sí. ¿verdad? Bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las temáticas que más le gustan explorar en sus obras literarias y por qué? Bueno, pues hay varias. Me interesan mucho las cuestiones de problemas de mujeres, o sea, todo lo que tenga que ver con cuestiones de que no se hablan, que están ahí, o a lo mejor se hablan de una manera superficial. También otro tema que me encanta es lo fantástico y las conexiones que hay entre lo salvaje, los sueños, lo animal y la psicología, ¿no? Esa triada me encanta. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? También he traído mucho gusto por la novela negra, que ahorita ando en ese periplo, esa decisión de si seguir escribiendo una novela negra o escribir otra novela de otra cosa, pero ahí estoy en esas todavía, pero ahí voy con eso también. Y más o menos son los temas así que me interesan. Ok, no, pues ya abarcó mucho en este libro, en este último libro. Ah, Este, sí. bueno, ¿cómo describiría la influencia de Feral en su vida y su obra? O sea, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué fue lo que influyó en su vida? ¿Qué parte influyó para Feral? Pues esa novela la escribí cuando andaba como en los 36 años, más o menos. Bueno, empecé a escribirla como por esa edad. Fue a lo largo de varios años. Y bueno, lo que ahí tuvo que ver, bueno, es esa etapa que llegan a las mujeres ya 30 arriba de los 35 hacia los 40, que empiezas a hacer sumas y restas de lo que ha sido tu vida y también el darte cuenta que, bueno, a esa edad hay como un quiebre, de ya no eres una persona joven, ya no eres un joven talento, por mucho que el Fonca se empeñe en decirlo, ¿no? Y ya no eres joven, probablemente las personas empiezan a cambiar su mirada hacia ti, eres una señora, porque en eso te conviertes. Y como que ese cambio era como difícil para mí, porque no era un rol, al menos no el rol tradicional de señora que era el que me interesaba a mí adoptar. Por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos, nunca he sentido esas ganas de tenerlos y creo que no, ya no sucedió.
Entonces era complicado porque parecía ser que yo no cabía en ninguna parte, ¿no? Y al mismo tiempo andaba como en una búsqueda de varias cosas que no necesariamente las estaba encontrando en mi ciudad. Entonces, de ahí yo creo que surge también mucho la inspiración para escribir Feral, como que fue esa etapa, ¿no? De ya al final de la edad de la juventud, al menos entendida como esa juventud ingenua de veinteañero, de que estás en tu momento más joven, ¿no? O de los más jóvenes. Y entrar a esta etapa ya del middle age, de la edad mediana, y también de, bueno, de definir qué va, qué va a pasar a partir de aquí, ¿no? Y eso le pasa a muchísimas mujeres. Que, claro, yo por fines narrativos lo llevé a un extremo que le pasa de todo el personaje, pero sí, sí empecé mucho con esa pregunta, ¿no? De hasta qué punto una mujer puede darse cuenta de que no es la persona que ella pensaba que era o que está totalmente desconectada de su lado instintivo. Entonces, pues de ahí surge la novela. Ahí sí. ¿Cuáles son algunos elementos característicos de la región de Monterrey que se reflejan en esta obra? Bueno, yo ya la leí más o menos, pero platíquenos usted. Pues la división de los espacios, como que las zonas están como muy definidas, ¿no? Las zonas, de clase alta están, bueno, situadas más como que al sur de la ciudad, en la parte, bueno, al sur y también en la parte de San Pedro, y bueno, lo demás, ¿no? Que es Guadalupe, Monterrey, esta división de espacios. ¿Qué más de Monterrey? Híjole. Pues, bueno, la violencia definitivamente es un tema y sigue siendo un tema todavía. Ahí está, inmiscuida. ¿Cómo cree que su escritura ha sido recibida por el público local? O sea, si ha habido respuesta, ¿cómo se relaciona con la comunidad literaria aquí en Monterrey? Ay, pues de todo. Bueno, por ejemplo, la respuesta que a mí me interesa es con la gente que no me ha leído, o sea, con los que agarraron el libro por alguna rara razón, de que lo encontraron, alguna chava que le dio curiosidad. Y en general la respuesta ha sido buena. Me ha gustado que han encontrado cosas que les han sido de utilidad, ¿no? De la comunidad literaria, de todo, pues a algunos les gustó, otros no, me imagino que no. Ahí sí no he puesto mucha atención, sinceramente. Entonces digo, pues ya sabrá Dios, ¿no? Como quiera el que no le haya gustado no me lo va a decir en la cara, entonces difícilmente me voy a enterar. Pero sí Sí. se han acercado, o sea, de aquí a de Monterrey que digan, o sea, me gustó el libro, o sea, que sepa usted, Ah, sí. identifique que son regiomontanos, o sea, que son de aquí, de... Ah, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, estudiantes de letras y también, bueno, escritores que pues incluso uno fue el que me dio el primer espaldarazo, ¿no? Que a mí pues me daba mucho miedo mostrar esa novela y se la mostré a este escritor, y me dijo, no, sí, sí funciona, y sí me gustó y dale. O sea, es como que esto sí. Entonces yo creo que si él no hubiera dado ese voto de fe, todavía estaría corrigiendo la novela. Entonces sí, él fue importantísimo en ¿Ha, esto. ha encontrado algún desafío o alguna dificultad específica al escribir sobre Monterrey? O sea, que diga usted, ay, esto sí a lo mejor no, por ejemplo, lo de que dice la seguridad o la inseguridad, o sea, o algo que haya usted detectado que diga, ay, como que hay que tocar con pincitas o hay que tratar de no profundizar o... Sí, ahorita, por ejemplo, es algo que me está pasando. Con la novela que estoy escribiendo ahorita, pues trata de asesinatos de mujeres, ¿no? En Nuevo León. Y es un tema bien delicado y no lo había pensado mucho, pero platicando en un aeropuerto con un señor ex militar, me dice, ¿para qué escribes de eso? Nada más te estás arriesgando. Y yo todavía bien confiada le digo, no, ni creo que vayan a leerla las personas que se vayan a sentir ofendidas, no creo que vayan a pasearse a ver el libro. Y me dice, no, sí los leí. Y o sea, me empezó a asustar, ¿no? Que dije, "Ay, caray, ¿será que estoy regándola o si debo tener cuidado cómo voy a manejar este tema? Pero bueno, también digo, no, mi novela no sería nada especial, es un tema que se ha tratado en todos lados. Ahora, pues sería yo creo que el tema más espinoso quizás. En general de lo demás, no creo.
tal vez algunas interpelaciones a gente deshonesta que ha habido ahí en el medio cultural que podrían decir, haber leído algo mío y decir, ah, mira, se está refiriendo a él. Pero fuera de eso, pues no pasa de ahí, ¿no? No es mucho. Pero sí, creo que el tema más delicado es el de la seguridad, yo creo. Porque sobre todo que es grave, también hay que tratarlo con mucha delicadeza, con sensibilidad, no usarlo como una bandera también de mercadotecnia. Por eso también es algo que me ha tenido un poco atorada con este libro, de que quiero ser muy sensible con el tema y no regarla, pues no cometer errores. Yo creo que también está la otra parte, ¿no? De las víctimas y de que tratar Claro, de que, bueno, es una novela y es a lo mejor, o es una obra que es algo que usted creó, pero sin embargo, como en Feral, hay gente que se va a identificar con con ese tipo de personas y que hay que claro. tomar así, o sea, respetar pues el vivir, ahora sí que la vida real de la persona a la que le sucede, Sí, me sí, por imagino. eso siempre aclaro, o sea, y bueno, y ahí vienen los mismos escritos, son ficciones. O sea, yo no hago novela realista o documental, ni nada, ni periodística. Entonces también, bueno, ahí es una manera de proteger a todo mundo y protegerme yo. Pero sí, de todos modos, pues sí es un tema serio, o al menos delicado, y que hay que tomarlo pues con la justa seriedad que se merece. Sí, claro. ¿De qué manera cree que su escritura contribuye a la aparición y difusión de la cultura y la historia de Monterrey? Mm. Ay, no sé, esa pregunta creo que yo no la podría contestar, más bien será ya los lectores o el tiempo. Sí, creo que no podría decir nada de eso. Bueno, me llama la atención, más que nada también cómo describen el libro aquí a Monterrey, ¿verdad? O sea, bueno, yo enfocándome en el libro que yo ya por ahí leí, yo creo que alguna persona que no es de aquí de Monterrey, sí, como que se imagina y empieza bueno, pues a lo mejor allá en Nuevo León, porque supongo que el libro ha estado en mínimo un par de países o más. O sea, en donde a lo mejor no han venido físicamente aquí a Monterrey, pero y el hecho de leerlos les dibuja o les da un panorama de cómo es, Claro. cómo es aquí la ciudad. Sí, sí, bueno, ahí sí, definitivamente yo creo que la Secretaría de Turismo a lo mejor no me va a contratar, ¿no? Para difundir a Monterrey. Pero pues si alguien está interesado en ver más allá del cliché de la ciudad, que siempre es el tema del progreso y lo cosmopolita y el dinero y todo esto, pues bueno, en mi libro puede ser una buena opción. Puede ser ahí una opción interesante. ¿Cuál es su conexión personal con la escritura? ¿Qué le motiva a expresarse a través de de las palabras? Pues las ganas de comunicar algo, más que nada. El contar una historia y contarla de tal manera que a lo mejor nadie la habría podido contar igual. Creo que eso es lo que me motiva, ¿no? Más allá de contar un relato simple de lo que sea. ¿En qué se inspira al momento de crear personajes? ¿Hay alguna característica suya o de personas que conozca o que se reflejan en ellos? Bueno, preguntaba, me acuerdo que en la entrevista que le hicieron preguntaban que si tal vez ha sido una catarsis el libro, pero usted comentó que no, que nada más era algo que fue algo que usted se fue imaginando, que de hecho los personajes de hombres ni siquiera tienen nombre, es una inicial, o sea, es como que... Claro. Pues bueno, mira, eso tiene mucho que ver con cuando entregas pues una obra, ¿no? Al lector pues le debes verosimilitud, pero no le debes la verdad. Entonces, sí, definitivamente, claro que me fijo mucho en las actitudes de las personas, de cómo reaccionan, de las distintas personalidades que hay, precisamente para poder nutrir el personaje lo más posible y que sea verosímil. Ah, bueno, claro, obviamente en el libro de Federal pues me pueden argumentar, pero pues que tiene verosímil una mujer que se convierte en llena, ¿verdad? Pero pues hasta para eso, hasta para decir, bueno, se va a convertir en llena, pero que exactamente qué está pasando en la cabeza de esa persona. Y sí, me he hecho el propósito de hacer personajes que estén cuidados en ese sentido, porque si no, pues imagínate, y que es muy de la literatura contemporánea.
el hacer a veces personajes que no se sabe ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué andan. Y bueno, ahorita, y mucho tiempo fue mi bandera también, me sentía muy identificada con ese estilo. Pero ahora no, sí me gusta más la idea de pensar, bueno, y es más divertido, ¿no? De proveerle al lector a lo mejor más elementos para que puedan imaginarse el personaje o que puedan decir, "Ah, se parece a tal", o así. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de su carrera como escritora hasta ahora? Pues, ¿qué te digo? Pues ha habido encuentros en ferias y así, pero yo creo que el momento más feliz donde dije, ahora sí ya puedo dejar de escribir y ya, o sea, no pasa nada. Que bueno, mis aspiraciones son bastante mediocres, como podrás ver, porque no digo, ay, que me gane el Nobel. No, realmente para mí el momento más auténtico que dije, bueno, a lo mejor no el más significativo, porque espero que vengan otros, pero sí fue el más que me dio la señal de por aquí es. Cuando se me acercaron muchachas que ni yo conocía a decirme lo felices que habían sido leyendo mi libro y y que por fin alguien les hablaba de esos temas que nadie les hablaba en otros libros. Creo que ese fue el momento mágico para mí de decir, ok, esto, si necesita una señal del cielo de que, bueno, debes de seguir escribiendo, es esta. Y sí, eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. ¿Ha experimentado algún bloqueo creativo en algún momento? Y si es así, ¿cómo lo ha superado? Pues todo el Y, tiempo. y si no, pues A también. cada rato, a cada rato, sí, cómo no. Sí, sí los he experimentado, pues a veces los supero simplemente escribiendo, pues ya poniendo los dedos en el teclado y que salga lo que tenga que salir. A veces simplemente dejo el texto unos días y me voy a otro lado a hacer otras cosas que a lo mejor están abandonadas y que necesitan de que yo esté para poder agarrar fuerzas y regresar al texto. Entonces, más o menos así me la llevo, ¿no? O me pongo a leer algo que me pueda gustar para regresar al texto. ¿Qué sugerencia le daría a alguien que está comenzando su camino como escritor? Pues que lea un montón de los temas que le interesen, que lea mucho, que escriba mucho también, que no se deje abatir si está jovencito o si es alguien que va empezando por las críticas. Muchas veces son las menos objetivas o a veces no nos nacen de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él escribió en el papel. Ahora también que haga un discernimiento, si hay críticas que él piensa que valen la pena, que las adopte, pero que si va a escoger un taller literario para estar, que tenga mucho cuidado con los talleristas que dicen que todo tu trabajo es genial y que también tenga mucho cuidado con los talleristas que digan que todo su trabajo es horrible, porque ambos estamos hablando de personas tóxicas o narcisistas, ¿no? Que quieren algo de esa persona que no tiene nada que ver con lo que está escribiendo. Creo que ese sería el Bueno, consejo y también. ahora vamos a la entrevista, pero ya aplicado más en lo académico, en lo de... Bueno, las tres primeras preguntas así rápidas. E igual si quieren Sale. nos vamos así seguiditos. Dice, Ok. ¿considera que la lectura de autores regionales puede influir en la expresión escrita en el desarrollo de los estudiantes durante la educación secundaria? Sí, cómo no. Sí, sí, es bueno que lean, pues que lean autores de todo, ¿no? Pero también regionales. Sí, sí, es bueno. Bueno, respecto al papel de la lectura en la formación de los jóvenes y su impacto en el desarrollo personal, ¿considera que los libros son un recurso imprescindible para este proceso o pudiera ser algún otro, por ejemplo, bueno, el libro en físico hablando de ya así más general o bueno, es que ya ve que ahora los jóvenes más que digital y que el WhatsApp y que esas cosas, pero yo creo que siento yo, bueno, a lo mejor porque soy de la generación también, de que, o sea, necesitas algo palpable y poderlo usar, aunque no haya luz, aunque no haya conexiones, aunque no, Claro. pero bueno, ya hay, ¿cuál es su punto de vista? Pues digo, no veo distinción entre que si un libro físico o si en un Kindle, ¿no? Me conformo con que lea, la verdad. Mientras se mantengan leyendo y bueno, que cada vez busquen pues con lecturas más complicadas que los reten, yo creo que van por buen camino. Ya sea por medio del Kindle o el teléfono, digo, o libro físico, ambos caminos me parecen bien, ya depende de las preferencias de cada quien.
¿Ha tenido alguna experiencia donde haya invertido directamente el fomento del gusto por la literatura en algún estudiante de secundaria o algún grupo? Sí, antes, hace unos años, tenía un grupo que se llamaba Escritoras del Norte. Y hicimos una visita, de hecho, sí, hicimos una visita a varias primarias, o era una sola primaria, no me acuerdo. Sí, creo que era una primaria. Y pues bueno, entre varias escritoras nos metimos a platicar de que éramos escritores, a platicar con los alumnos, a promover la lectura. Y fue una experiencia muy bonita, me encantó. Sí, pero estaban chiquititos los niños, pero pues, todos fuimos felices. Sí, Yo creo que es donde se empieza, ¿no? Que les vaya atrayendo la lectura. sí, sí, ¿Qué que les dé sugerencias curiosidad. sobre estrategias relacionadas a la lectura y escritura creativa daría a los docentes para lograr fomentar el gusto en estudiantes de secundaria? Pues yo creo que buscar mucho libros que estén alineados con los intereses de los estudiantes. A lo mejor a veces pecamos de vernos académicos y les damos lecturas que todavía no están listos para leer. Entonces es bueno irlos introduciendo esas lecturas, pero que también darles lecturas más ligeras o que vayan ellos también pues avanzando, ¿no? También ampliando su vocabulario. Por ejemplo, pues, si quieres que un estudiante no vuelva a leer en su vida, pues oblígalo a leer a lo mejor la Divina Comedia, ¿no? A menos que ese estudiante ya traiga un bagaje anterior que vaya a entender y que le guste la poesía, ¿no? Pero si pasar de 0 a 100, pues sí, es complicado. O sea, sí, sí puede ser la manera perfecta de que un estudiante aborrezca leer. ¿Cómo cree que los estudiantes de secundaria puedan y adopten la literatura regional o local como parte de su entorno cultural? Híjole, pues ahí tienen mucho que ver las políticas públicas de eventos, de que se les lleve a presentaciones, de que se les recomienden buenas lecturas. Ahí, por ejemplo, la Casa del Libro de la UAN le está haciendo muy buen trabajo con Bueno, eso. bueno, entonces nos vamos con la última para allá. Ok. ¿Ha tenido algún acercamiento con alumnos de de educación secundaria por medio de talleres o actividades relacionadas con la escritura creativa? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Sí, Fíjate es que así. no, últimamente no. ¿No? Y sí se me haría interesante a lo mejor hacer un día un taller de escritura creativa para alumnos de secundaria. Ah, bueno. Porque sí es una edad crucial y sí necesitan que llegue, que pues que estemos más personas pendientes, ¿no? En hacerles feliz la vida y más Bueno, fácil. pues eso es todo. Muchas gracias, licenciada. No, hombre, Claro, de veras que estoy muy agradecida por el tiempo que me permitió. Y pues de todo corazón espero que le vaya bien y que todos sus proyectos se realicen. Y si muchas gracias, Elizabeth. alguna vez anda por acá por Nuevo León, espero enterarme para poder acercarme por ahí. Claro que sí. En eso quedamos. Un abrazo tremendo. Gracias. Igualmente, que Gracias. esté muy bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Esta entrevista es un trabajo de presentación que tengo que yo hacer, de investigación y de presentación de una escritora regional para mi escuela. Yo me compartió su correo electrónico. Ay, qué amable. Pues gracias, qué lindas. Y si me permitiera también tenerla en contacto para si se pudiera presentarse la oportunidad de que nos acompañara en alguna presentación, en alguna actividad, ahí mismo en la Normal Superior. Ay, qué amable. Muchas gracias, Elizabeth. No, al contrario, me siento honrada. Traté de localizar su libro, el de Feral. Muy interesante. De hecho, vi hasta con el editor. Hablé por teléfono con él y ya él me canalizó porque sí andaba, no lo encontraba y luego ya él me dio así como que vea a la Casa de la Cultura y yo, pues sí, como no se me ocurrió, le digo, es que andaba buscando en otra área. Podérselos compartir a mis compañeras y compañeros. El próximo semestre tratar de hacer alguna actividad o algo sobre eso. Ay, qué padre. Súper bien, Elizabeth.